Capítulo 3. ¿Soy reactivo o proactivo en mis entrevistas y negociaciones? En este capítulo identificarás las consecuencias de ser una persona reactiva en las conversaciones. Conocerás cómo actúan las personas proactivas y los resultados que obtienen en sus negociaciones y en su vida. Podrás disminuir tu reactividad en las conversaciones con tus hijos, tu pareja, tu equipo de trabajo o tus clientes. Conocerás qué detona tu reactividad ante los demás y las consecuencias que eso trae. Te evaluarás a ti mismo para conocer quién eres como entrevistador. Conocerás por qué los reactivos pierden y los proactivos ganan. Mi estilo personal en las juntas y en las entrevistas. Para aprender cómo formular preguntas inteligentes es necesario también que conozcas tu perfil como entrevistador, ya que tu personalidad desempeña un papel fundamental en la forma que estructuras tu diálogo. Estudiosos de la conducta humana coinciden en que en el ser humano existen conductas prehumanas que responden a nuestro instinto básico de sobrevivencia. Los especialistas aseguran que estas conductas se encuentran almacenadas en un área de nuestro cerebro llamada cerebro reptiliano. Esta área se forma en nuestro primer mes de gestación. Se trata de una prolongación de la médula espinal responsable de los actos reflejos y rige nuestro instinto básico, que nos provee de reacciones ante el peligro y nos pone alertas ante situaciones de amenaza. El ser humano conserva instintos desde la época de las cavernas que le permiten no solo resguardarse de los peligros que lo acosan, sino también de la forma en que la relacionan, sino también en la forma en la que se relacionan con otras personas. Estas reacciones surgen de nuestro instinto de conservación, sin el cual no hubiésemos podido existir hasta nuestros días. En situaciones límite, tanto el hombre como los animales han desarrollado destrezas que les permiten mantenerse a salvo y vencer el riesgo. Indudablemente, el apego a la vida es un instinto superior que tenemos. Si observas el comportamiento de cualquier animal, identificarás que éste posee dos conductas básicas ante las amenazas. Instintivamente ataca o huye. Muchas de nuestras conductas son producto de nuestros instintos de conservación. El ser humano es un animal, aunque no es un animal cualquiera. Incluso es probable que su cultura, sus ideales y convicciones le indiquen que es preferible morir heroicamente antes que salir corriendo. En suma, nuestra cultura nos permite alejarnos de la animalidad, aunque no hay duda de que ésta existe en nosotros y podemos regularla. Dice Jorge Luis Borges, sometido a sus instintos prehumanos, el hombre puede llegar a perder la libertad. Se pierde la libertad de elección, la cual es una característica que nos distingue de todas las especies. Estas conductas ante el medio ambiente se denominan reactivas y proactivas. Reactividad y proactividad. La reactividad es el impulso instintivo que induce a atacar o huir, con el único propósito de defendernos a como dé lugar. La proactividad, por el contrario, es la conducta que permite discernir la situación y decidir cómo resolverla, independientemente de la condición de la situación. Durante una entrevista surgen todo tipo de incertidumbres. Todo el tiempo estamos decidiendo si atacamos o nos mantenemos en calma. La tendencia natural que tengas, reactiva o proactiva, definirá tu estilo como negociador. También condicionará el tipo de preguntas que formularás. Las conductas reactivas tienen dos formas de expresarse. Estas son a través del ataque o la huida. Las conductas proactivas también tienen dos formas de expresarse, en forma lógica o preventiva. Si eres reactivo,
el ataque. Si eres reactivo y tiendes a atacar, serás impulsivo ante las conductas amenazantes de la contraparte. Por instinto, el reactivo se define a sí mismo como una persona que tiene la necesidad de defenderse. La reactividad es la característica de las personas que creen que cuando surge un problema, el otro es siempre el que lo causa. Con frecuencia preguntan, ¿quién fue? ¿Quién es el culpable? ¿Quién hizo tal cosa? Atacan en busca de un responsable de lo que ocurre. También tienden a juzgar a las personas y preguntan, ¿cómo es posible que no pueda decir, cómo es posible que no pueda decidir ahora? ¿No le parece ilógico haber hecho tal cosa? ¿No crees que debiste haber dicho algo más apropiado? Las personas reactivas tienen poco autocontrol sobre sus impulsos. Se exaltan con facilidad. Sus conductas se ven alteradas por las circunstancias. No bien, no bien algo sucede, sienten la necesidad de defenderse. Esas personas tienden a reaccionar de inmediato, aunque luego tengan que enfrentar las consecuencias de su reactividad. Las personas reactivas se preguntan a sí mismas qué le está pasando a esa persona y de inmediato atacan. No son habilidosos para manejar conflictos, por el contrario los escalan. Son como gasolina para el fuego. Cuando optan por alguna forma de ataque, la adrenalina se les dispara y se les dificulta tomar decisiones mesuradas o racionales. Se desconectan y deciden instintivamente atacar o huir. Cuando finalizan una entrevista se sienten exhaustos de tanto estrés. ¿Han notado que algunas personas ante el estrés transpiran o les sudan las manos? Es la adrenalina que los pone en alerta y gastan más energía que otros. Muchos entrevistadores reactivos confiesan que cuando descargan sus emociones en una conversación se sienten aliviadas, pues se han quitado un peso de encima. Sus preguntas tienden a ser directas con poca empatía. Desean tener el control de la situación y quizás hablar todo el tiempo sin dar espacio al diálogo. Quieren confrontar porque ello les da una sensación de seguridad. Por ejemplo, imagina esta situación. Alguien maneja tranquilamente su auto y otro carro que iba a su lado le da un cerrón. Seguramente has visto alguna vez la reacción de personas que lo persiguen para reclamar o cerrarles del mismo modo que aquel lo hizo antes. Si le preguntas ¿qué es la persona que te dio, quién es la persona que te dio el cerrón? Dirá, no sé. ¿Por qué te cerró? Contestará, no sé. Ni siquiera lo conoce ni ha hablado con él, pero el otro logró alterarlo sin siquiera conocerlo. Solo fue su conducta la que lo hizo irritar. ¿No te parece un poco irracional y muy emotivo que alguien con quien no has tenido diálogo te altere de esa manera? Hace algunos años tuve una experiencia que aún recuerdo hoy, cuando me descubrí actuando de manera reactiva. En aquella época yo vivía en un departamento, en el noveno piso. En una mañana me levanté para tomar un baño, abrí la llave del agua caliente y solo salió fría. Me dije, ¿cómo es posible? Me molesté, llamé al portero y le pregunté qué pasaba. Él tranquilamente me dijo que el calentador estaba apagado. Esperé un rato, pero el agua continuaba fría y no me ponía y yo me ponía cada vez más molesto porque tenía que asistir a una junta ese día. Se me acababa el tiempo hasta que me enfurecí. No obstante, el agua continuaba fría. Ese día salí sin bañarme y enfurecido a trabajar. Luego me pregunté, ¿por qué me enojé tanto? ¿Qué me hizo enojar? Sin duda, el agua fría. Tiene tanto poder sobre mí el agua que pudo hacerme enojar de esa manera. No hay duda de que los acontecimientos del médico activan las emociones de los reactivos. Lo que sucede fuera de él tiende a controlarlos emocionalmente. Cuando recuerdo esta anécdota me sonrío
del absurdo de aquella conducta ante la inmutable agua fría ante la que nada podía hacer. Toma conciencia. Si tú eres una persona que reacciona de manera semejante, que se enfada y levanta la voz con facilidad, o golpea puertas para demostrar su enojo y sube el tono de voz para imponer su opinión, quiere decir que las circunstancias te dominan. No levantes la voz, mejora tus argumentos. Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz de 1984. El reactivo también huye. Ante amenazas, discusiones y conflictos, a diferencia de las personas reactivas que atacan todo el tiempo, las personas reactivas pueden actuar encerrándose en sí mismas para protegerse del conflicto que está surgiendo en una conversación. La actitud de huida se puede presentar de varias formas: con el silencio, con la evasión, cambiando el tema o con una actitud pasiva y agresiva. Es decir, se quedan sin hablar pero resentidos con cara de póker. En el matrimonio, por ejemplo, cuando la pareja opta por el silencio puede pasar varios días sin dialogar, evitando la confrontación. Muchos expresan: mejor no hablemos de ese tema porque ya sabes cómo me pongo. Significa entonces que deciden resolver el problema por evitación. Ambos optan por la no confrontación y por la coexistencia pacífica, en el fondo muy agresiva y que no contribuye a la solución del conflicto. Cuando el individuo reactivo ataca, se calla o posterga el compromiso evadiendo el tema, en el fondo justifica esta forma de agresión emocional argumentando que la otra persona es la causante. Es necio, es terco, es un pedante. Te aconsejo que en el futuro observes tus conductas de silencio, evasión y pasividad. Elabores una lista de ellas y les asignes una solución con total calma para que puedas controlar la repetición de esa conducta en las entrevistas, juntas de trabajo o diálogos con otras personas. Debes aprender a dominar el animal interno que te incita a atacar o huir psicológicamente ante situaciones de conflicto o peligro durante las entrevistas o negociaciones. La subordinación de las personas reactivas. Los individuos reactivos, como dijimos, no solo son dependientes de la conducta de los demás, como vimos en los ejemplos anteriores, sino que asume sin darse cuenta una postura de subordinación ante los conflictos. Actúan desde un nivel inferior de madurez y a partir de una concepción egocéntrica del asunto se quieren sentir superiores. ¿Has notado que muchas personas reactivas también actúan con arrogancia? Al no saber cómo actuar ante la situación se sienten víctimas y atacan con sentido de autosuficiencia. Esa actitud esa actitud en una junta o en una entrevista actúa en contra de ellos sin tomar conciencia. La subordinación o la inferioridad de un individuo reactivo se observa cuando le preguntamos: ¿quién te hizo enojar? ¿Quién te hizo sentir ofendido? Y responde: el otro, mi gente, mi jefe, mi esposa, mis hijos, mis clientes, mi entrenador, mi entrevistado. Según los reactivos, los demás tienden a hacerlo enojar y son culpables de sus reacciones. No logran tener control de su comportamiento. Es la otra persona la que lo domina a él y sus emociones. Actúa desde el nivel inferior de la conducta. Los demás lo hacen sentir así, porque su agresividad parece que él tiene, aunque por su agresividad pareciera que a él tiene el dominio parece que él tiene el dominio de la situación. El individuo reactivo asume inconscientemente un nivel inferior de conducta, ya que permite que los demás y las circunstancias controlen su ánimo y conducta. En consecuencia, el entorno determina su estado de ánimo. Para contrarrestarlo, se defiende sin dar tregua para no sentirse menos, ya que su ego interpreta como un ataque o una ofensa
cualquier oposición a su punto de vista y se siente víctima y arremete. Su emotividad no le permite tener conciencia de su conducta de inferioridad y para neutralizar responde con mayor agresividad. Dice, no comprendo cómo esa persona no se da cuenta de lo que hace. Uno debe defenderse, no me voy a dejar. Ese es el problema central de los individuos reactivos. En el fondo sienten que todo el mundo los ataca. Pero ya lo decía Mahatma Gandhi, nadie puede hacerte sentir débil sin tu consentimiento. Los reactivos parece que dirigen su vida desde el asiento del copiloto, juzgando en todo momento al chofer. Pregúntate a ti mismo. Identifica qué conductas disparan tu reactividad. Describe la situación. Si puedes, mejor escríbelas. ¿Qué eventos me pone muy molesto con frecuencia? ¿Qué actitudes de la gente provocan que explote? ¿En qué circunstancias me saca de quicio un entrevistado? ¿En qué situaciones opto por callarme o por huir emocionalmente? ¿Qué siento cuando comienzo a enfurecerme? ¿Qué tipo de personas provocan que me salga de mis casillas? ¿En qué momento comienzo a evitar hablar acerca de un tema determinado? ¿Qué actitud de mi pareja me hace enfurecer? ¿Qué precio he pagado en mi vida para ser reactivo? Al analizar las preguntas anteriores, ¿qué aprendo? ¿Quién se comportaba de esa manera en mi casa? ¿Mi papá o mi mamá? ¿Qué cambios me comprometo a realizar en el futuro para controlar mis reacciones? Si eres proactivo, las personas proactivas, por el contrario, tienden a ser más ecuánimes y tienen la capacidad de elegir sus comportamientos. Ante una situación difícil en una entrevista, se hacen responsables de la situación, piensan y analizan, preguntándose internamente, ¿qué sucede? ¿Por qué el entrevistado reacciona de esa manera? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no le gustó? Durante un diálogo, cuando surge un problema, hacen preguntas como, veo que algo le preocupa. ¿Podríamos hablar de eso? No lo veo convencido. ¿Hay algo en mi propuesta que no le hace énfasis? ¿Qué es exactamente lo que lo hace dudar? ¿Por qué te molestas cuando hablamos de ese tema? Podríamos hablar de ello. Las personas proactivas no buscan el problema en la otra persona, sino en la situación misma del diálogo, lo cual les permite preguntarse internamente, ¿qué debo cambiar de inmediato en mi entrevista? ¿Qué debo cambiar en mi junta para que la gente reaccione de manera distinta? ¿Qué debo hacer para que mi entrevistado se abra? ¿Cómo debo tratar esta situación con mi hijo? Un individuo reactivo haría todo lo contrario. Diría, esta persona es tonta o se hace. Qué necio es. La proactividad es, por definición, la capacidad de tener la iniciativa de resolver, no solo juzgar. Es la predisposición natural hacia las soluciones de los problemas. Nos ayuda a hacernos responsables de actuar ante la adversidad y ante los problemas que nos presenten siendo autocríticos. Los individuos proactivos tienen la convicción de que la decisión para resolver el problema, encontrar soluciones o ayudar a la otra persona está en ellos mismos, no en los demás. No esperan que los problemas por sí solos tomen un buen camino. Sienten internamente que tienen la libertad de decidir y que pueden tomar el control de su vida. Y no solo se atienen a que las circunstancias o las conductas de la otra persona alteren el orden. Están convencidos de que no tienen por qué ser controlados por la situación y alterarse sin control. Víctor Frank, autor del extraordinario libro El hombre en busca de sentido, quien por cierto también acuñó el término proactividad al que hacemos referencia en este capítulo, describe su doloroso paso por los campos de concentración nazi,
donde perdió a sus padres y a su hermana. Siendo un eminente neurólogo y psiquiatra austriaco, pudo observar el comportamiento de los seres humanos en condiciones extremas. Frank descubrió en los campos de concentración que al ser humano se le puede quitar todo en la vida, menos la libertad de decidir. En su libro afirma que en todo momento en el campo de concentración las personas tenían la oportunidad de elegir, aun en las peores condiciones a las que se puede exponer un ser humano. Incluso decidir morir para evitar el continuo dolor era una elección. Te aconsejo que leas con detalle este libro excepcional. Seguramente podrás aprender mucho de ti mismo en esta obra, ya que es un referente de la psicología contemporánea. A Frank se le considera el precursor de la logoterapia, un modelo terapéutico que ayuda a encontrar el sentido a la vida. Las personas proactivas practican ese don natural que poseemos los seres humanos, que es la elección de la conducta. La libertad de elegir es un atributo que nos permite decidir qué hacer y qué no hacer sin sentirnos culpables. Asumimos la responsabilidad de actuar de manera independiente. Es un derecho que nos proporciona nuestra condición humana. La proactividad es una actitud que asumimos con pleno control de nuestras conductas para generar mejoras en nuestra conversación. En suma, nos hacemos responsables de lo que está sucediendo y no buscamos culpar a otros o a las circunstancias. Esto se logra haciendo prevalecer la libertad de elegir nuestra conducta a pesar de la gravedad de las circunstancias. Por eso, la proactividad no consiste solo en tomar la iniciativa, sino también en asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Ese es el verdadero objetivo de una buena entrevista. Podemos decir lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones. Pueden pasar muchas cosas a tu alrededor, pero tú eres responsable de tu conducta ante los demás. Inclusive, decidir enojarte es una elección y no hay nada malo en ello. Víctor Frank estaba convencido de que el ser humano es producto de sus decisiones más que de sus condiciones. Afirmaba que cuando un ser humano no cree en este derecho de decidir, le está cediendo su poder a la otra persona o a las circunstancias. Deja que las cosas lo controlen y lo dominen con sus conductas. Frank creía firmemente en el siguiente principio: si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Al final, eres cualquier persona menos la que tú has anhelado ser, ya que te transformas en lo que sucede, no en lo que tú quieres ser. Esta conducta es fundamental para el manejo profesional de una entrevista y para mantener una dinámica comunicacional de alto nivel de madurez. Pregúntate a ti mismo: cuando una persona actúa de manera agresiva, ¿puedo responder con calma? ¿Me molesta que otras personas sean reactivas conmigo o mantengo mi compostura? Ante situaciones de crisis, ¿puedo decidir con claridad sin perder el control? Aún ante situaciones de conflicto, ¿puedo mantener la calma? ¿Me considero una persona con la capacidad de conciliar intereses? Cuando cometo un error, suelo asumir la responsabilidad con madurez. ¿Me considero una persona proactiva? ¿De qué me doy cuenta al hacerme las preguntas anteriores? ¿Qué actitudes me comprometo a cambiar a partir de hoy? Si no resuelves el problema, tú eres el problema. Los entrevistadores con personalidad reactiva evalúan sus entrevistas como si ellos no fueran parte de lo que está sucediendo en la dinámica conversacional. Esto es, cuando las cosas se salen de su curso, tienden a elaborar una descripción crítica de lo que ocurre. Mi equipo de trabajo no entiende lo que le digo. Mi entrevistado es obstinado y no se compromete. El cliente no quiere entender razones.
Mi entrevistado es un malhumorado. Si hubiese demostrado más interés, me habría ido mejor. Es un agresivo, necio y terco. Mi hijo es muy rebelde y no me escucha. La vida no es tan buena conmigo. Hay poco que hacer con una persona como ella. Si no fuera por su obstinación, si no fuera por mi mujer, yo sería un buen marido. Si no fuera por mi hijo, yo sería un buen padre. Si lo piensas detenidamente, describir lo que está sucediendo con el enfoque de las frases anteriores no tiene nada de malo. El problema de fondo es que las personas reactivas se sienten víctimas de lo que está ocurriendo, pues creen que el problema que están enfrentando ha sido causado por otra persona o por las actitudes que tienen con ellas. Piensan que hasta que la otra persona o las condiciones no cambien, la entrevista no mejorará. Esta no parece ser una posición muy lógica. Ni las circunstancias ni la persona van a cambiar en este mundo para que tú tengas éxito. Por el contrario, debes aprender a ser proactivo ante la adversidad, tomar tu espacio y salir victorioso. Los individuos reactivos se alteran por las condiciones externas y se sienten afectados por el clima que impera durante una entrevista. El problema es que si el entorno es amable y sin contratiempos, se sentirán felices. De lo contrario, se sentirán agredidos o enfadados y atacarán o huirán. Por esta razón, sus entrevistas tienen muchos altos y bajos, ya que serán exitosas si la contraparte es accesible. Pero si ocurre lo contrario, detonará su reacción en cadena y podría perder el control de la entrevista. Es muy ilusorio esperar que el mundo cambie para que tú te sientas feliz o mejore el resultado de la entrevista. Ni tus clientes o tus pacientes ni tu equipo de trabajo van a cambiar para que tus reuniones sean exitosas. Tus hijos adolescentes no van a modificar sus conductas para que tú te sientas un mejor padre. El mercado no va a cambiar para que tú vendas más. Tus colaboradores no cambiarán para que tú seas un mejor líder. Encerrarte en tus juicios acerca de las personas y de las situaciones que enfrentas no te permitirá ver con objetividad lo que sucede. Lo último que hacen los individuos reactivos cuando enfrentan un problema es concentrarse en el objetivo de una entrevista. Por el contrario, se concentran en juzgar a la persona o en describir su reacción, lo cual los desvía del tema central, que en definitiva significa tener éxito en la negociación. Con frecuencia, hay entrevistadores con un gran ego que actúan como si tuvieran la razón, haciendo juicios superficiales de las conductas de sus entrevistados. Con esa actitud no pueden verse a sí mismos con objetividad. Pueden ver la paja con el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En el fondo, dicho comportamiento tiende a ser una justificación de su incapacidad para resolver el problema. Un individuo reactivo responde por impulso. Si viviera en la época de los cowboys, en Texas seguramente sería un vaquero que dispara a gran velocidad desde su cartuchera, sin sacar su pistola. También respondería a la velocidad de un karateca. No importa lo que esté sucediendo en la entrevista, siempre responde y justifica su conducta afirmando cómo quiere que los trate. Escucha lo que me dijo. Me hace enojar. Me molestó lo que dijo. Es un manipulador. No me voy a dejar. No soy tonto. Para los reactivos el problema siempre estará en la acera de enfrente. Su instinto para evaluar las cosas le hacen perder el objetivo y se transforman en una máquina de juicios. Un entrevistador reactivo se engancha con una respuesta agresiva y crea un problema mayor. No bien escucha, se conecta con su reactividad y actúa sobre su presa. Es dependiente de lo que dice la otra persona. Piensa, si me ataca, lo ataco. Si me grita, le grito.
Si me insulta, lo insulto. ¿De qué otra forma puedo tratarlo? Me está ofendiendo. Me molesta. Asume una actitud de víctima respecto de la otra persona y ataca. Cuando el problema crees que está fuera de ti, pierdes el poder natural de resolverlo. La persona reactiva está involucrada emocionalmente en el problema y ella misma se transforma en el problema. El ego no le permite tener una visión distinta de la situación. Cuando tú crees que el problema está fuera de ti, precisamente esa creencia es la que está creando el problema. Si el problema está en manos del entrevistado y de la persona con la que estás negociando, le estás dando todo el peso de la responsabilidad a la otra persona y tú te quedas en el asiento del acompañante, esperando que la otra persona haga algo distinto para que las cosas mejoren y tomen su curso. Cuando las emociones se disparan, las cosas pueden salir de la peor manera posible que te imagines, aunque tú creas que estás haciendo lo correcto. Separa el problema de la persona. En una entrevista debes aprender a separar el problema de la persona. Ver las cosas con objetividad te permitirá separar las emociones del tema en cuestión. Pon el problema en el centro de la mesa e intenta resolverlo. En nuestros cursos de entretenimiento, cuando enseñamos a los participantes, ya sean ejecutivos, negociadores o políticos, el manejo de las emociones en sus entrevistas, les pedimos que para ese día traigan un abrigo. El propósito es enmarcar en la mente del participante las emociones, para lo cual les pedimos que se quiten sus abrigos antes de comenzar una ronda de negociaciones. El abrigo representa, metafóricamente, las emociones que necesitan quitarse para poder concentrarse en el problema a resolver. Esa imagen les queda registrada para siempre. En el futuro, cuando tengan una entrevista de negocios, recordarán la imagen del abrigo y controlarán su mente. El objetivo de este ejercicio es dominar nuestro animal interno. Debes poner el problema en el centro de la mesa y no tomarlo de manera personal. Ve la entrevista objetivamente. Si fueras torero, no te podrías enojar con el toro y terminarías muerto de una cornada. En las entrevistas ocurre exactamente lo mismo y pierdes la negociación. Consejos. No tomes como algo personal un comentario durante la conversación, aun si se dirigen a ti de manera directa. Aprende a observar tu ego durante la entrevista. Asume la postura. Ese es su punto de vista, yo tengo el mío. Escucha lo que te dice tu voz interna acerca de ti. Tu diálogo interno debe ser positivo. Aprende a tomar distancia para actuar con objetividad durante la entrevista. Tarea. Escribe quién en tu familia ejerció conductas reactivas contigo y cómo te afectó ese hecho. Define paso a paso qué harás para que no se dispare tu conducta emocional. Revisa en qué entrevistas actuaste en forma de ataque, huida o evitación, o recurriste al silencio en respuesta a la agresividad e inflexibilidad de tu contraparte. Analiza el resultado que obtuviste de esa conducta. Define qué cambios personales realizarías para hacer madurar tus conversaciones familiares y de negocios. Anticipa tus conductas cuando te enfrentes a un negociador duro, estúdialo.